Hola, un detalle antes de empezar. He escrito un artículo sobre esto que creo que te puede interesar, así que abajo tienes el enlace, intentaré luego ponerlo también aquí arriba, pero por lo menos abajo lo tienes y también lo tienes en mi blog, donde puedes leer el artículo completo que te dará más información de la que te doy aquí en este vídeo, porque hay cosas que ahí explico de una forma un poquito más profunda. Y me ha costado bastante elaborarlo, me ha llevado bastante tiempo, así que creo que te puede gustar. Por esa razón, si quieres escuchar el vídeo ahora, pero luego lea ese artículo o lee el artículo y escucha el vídeo. Porque como digo, creo que la información es interesante y puede gustarte. Nada más, empezamos con el vídeo. Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a Libertad. Bien, como siempre, oye, muchas gracias por estar ahí, porque sin vosotros esto no sería posible. Sin vuestras preguntas, comentarios, ni todo eso sería, como digo, absolutamente imposible. Y de hecho, vamos a hablar de cosas que me habéis preguntado. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, pues la parte publicitaria. Visita mi página web para conocer mi trabajo, para que sepa lo que hago, que conozcas un poco más cómo planteo esa herramienta tan fabulosa que son las terapias regresivas, que para nada para mí tienen ese aspecto psicomágico que algunos le dan, sino un aspecto muy práctico, muy potente, la herramienta más potente que conozco, y además te puedes descargar un pequeño ebook con 4 casos para conocer exactamente cómo influyen las vidas pasadas y cómo están actuando sobre tu presente. Dicho esto, bueno, si te interesa suscríbete, dale a la campanita, me gusta, lo de siempre, ya sabes, no te voy a dar más indicaciones. Hoy quiero hablar de lo que es la traílla del miedo. Bien, creo que la semana que viene intentaré hablar sobre los estados del amor y en la próxima tema implantes, cárceles energéticas y demás, que son temas que han salido en comentarios. Lo digo por si a alguno se le ocurre algo dentro de esto, que sepa que quiero abordarlo, por lo menos si todo va bien. Y hoy quería, con este nombre, la traía del miedo, abordar un tema que me han preguntado algunas personas. Y es que me preguntan mi opinión sobre todo esta cuestión que está pasando. Entonces mi opinión, creo que cualquiera que sea un poquito, que me siga un poco, sabe mi opinión, la que puedo tener. Yo soy un iconoclasta. ¿Qué significa esto? Que yo no creo en realidad en nada. O sea, lo cuestiono todo. todo. Y soy el gran admirador de los grandes iconoclastas. ¿Qué son los iconoclastas? Los que se han negado a la verdad oficial establecida por las instituciones de su época. Como he dicho alguna vez, los Copérnico, Giordano Bruno, luego más tarde, pues, si tú quieres, tantos y tantos, no sé, no, Tesla es muy conocido, pero tienes los hermanos Wright, tienes cualquier persona que haya dicho, mira, tú institucionalmente dices esto, pero es que esto no es así, esto es de otra manera. Las personas que han desafiado las instituciones porque las instituciones solo tienen un propósito, y es mantenerse. Y si de hecho estudias y analizas, verás que los avances de la humanidad en cualquier área no han sido hechos desde dentro de las instituciones, sino han sido hechos desde fuera de las instituciones. Como he comentado alguna vez, dentro de la institución de la egiptología no se ha avanzado para descubrir la antigüedad de la esfinge. Ha tenido que ser fuera, gente de fuera, no de dentro. Las instituciones solo tienen una cuestión y es perpetuarse en el poder. Con lo cual está claro cuál es mi idea. Entonces, como yo de eso no voy a hablar, porque hay personas que hablan mucho mejor que yo, y yo únicamente cuando hablo de esto comparto información de otras personas, no investigo, no es mi tema, sí que quería traer una cuestión que era el miedo. El miedo porque se habla mucho del miedo, se habla mucho de cómo se manipula a las personas como el miedo, pero creo que no se ha analizado suficientemente ciertos de los efectos que están relacionados con el trabajo que yo hago y que es un trabajo que se trata de explorar miedos del pasado, desactivarlos para vivir una vida mejor. Y en nuestra realidad actual, las instituciones lo que hacen es activar miedos ancestrales para, lógicamente, limitar a las personas. Esto lo voy a explicar hoy, vamos a hablar hoy de ello, si te parece bien, si te gusta, y, y nada más, vamos a por ello. ¿Cuáles son los objetivos del miedo? Los objetivos del miedo
irían en la misma línea pero en sentido contrario, que el descubrimiento de la consciencia. Si recuerdas mis vídeos sobre la consciencia, que te dejaré aquí el enlace, ya sabéis, alguna vez me preguntáis, si no encontráis enlaces, pues os vais a mi blog y están abajo, o bien estarán en la parte superior a la izquierda, hay un botoncito donde se pueden ver. Pero si no, en mi blog están eso y más información, y además podéis leer el artículo entero. Pero bueno, lo que voy, iría justo en la misma dirección, pero en sentido contrario, de lo que hoy explico. Cuando tú vas hacia la consciencia, lo primero que descubres es la energía. Cuando vas hacia la consciencia, hacia el alma, como lo quieres llamar, lo segundo es un conocimiento. Bien, pues el miedo lo que hace es que da justo el camino contrario. Lo primero que hace el miedo, si tú quieres, es un disipador de la energía. Cuando digo disipador es que significa que no es que se evapore, sino que va dirigido en una dirección equivocada, una dirección que no te sirve, una dirección que no es útil. Es sabido, todo el mundo conoce, que cuando se produce el estrés es aquello viejo de que te preparas para huir o para atacar. Esto es así. Y claro, cuando te mantienen en estrés constante, tú estás constantemente disipando energía en un ataque que no lo ves, que no está ahí, que no lo puedes ver, no lo puedes percibir directamente, del que no puedes huir ni tampoco puedes defenderte, no puedes hacer nada, simplemente estás en esa energía. Mientras que cuando vas hacia la consciencia descubres esa cantidad de energía que puede emerger, que es lo primero que se nota en el trabajo interior. Aquí lo primero que se hace es que la energía se disipa, con lo cual tienes problemas de salud, te debilitas, enfermas, bueno, todo lo que produce el miedo. El miedo produce eso, es lo primero. Lo segundo que produce es que la ansiedad que genera el miedo es un bloqueador de la capacidad de razonar. Por poner un ejemplo, hay un animal, el que sea, que se siente atacado. El típico ejemplo del perro pequeñito, que son los más miedosos normalmente, se siente atacado por cualquier cosa, o un animal que por lo que sea tiene miedo, y lo primero que va a hacer es atacar, o va a huir, de las dos cosas, pero no va a razonar. Yo, por ejemplo, donde ahora mismo estoy, un gato independiente, o sea, no tiene dueño, y es un gato muy miedoso, y yo no le voy a hacer nada, y alguna vez le pillo despistado y consigo acariciarle la cabeza, pero normalmente me ve y sale huyendo, no me ataca porque no es su carácter, ni quizás porque no se ha visto rodeado y siempre puede hacerlo, pero vive en pleno estrés el animal, con lo cual, bueno, pues esto es lo que nos pasa a los seres humanos. Cuando estamos en esa situación no razonamos. Además, la capacidad, lo he estado buscando, ¿no? Es un bloqueador de la comprensión, del aprendizaje y de retener información nueva. Eres incapaz, cuando estás en miedo, de analizar información nueva. Eres incapaz de salir de tu pequeño cuadrado mental. ¿Por qué? Porque lo único que quieres es sobrevivir y te sientes amenazado. Y es curioso porque precisamente hay una frase que traje aquí, que es que el antídoto del miedo es el conocimiento. Lo dijo Ralph Waldo Emerson, ¿no? Entonces, el antídoto del miedo es el conocimiento, pero no puedes acceder a ese conocimiento porque estás bloqueado, vives en ansiedad y cuanto más te mantenga en ansiedad, mejor, ¿no? Porque así tú no puedes descansar, no puedes tener el espacio mental para razonar. Y el tercer punto, es donde yo quería ir hoy, y es que el miedo, y lo voy a explicar después de lo que ahora tengo que explicar, es que despierta traumas ancestrales que tú llevas dentro de ti de vidas pasadas. Y esto me dirás, bueno, ¿y esto lo hacen así? ¿Por qué lo hacen? Bueno, date cuenta que quienes nos dirigen no simplemente nos dirigen con leyes, con toda esta historia. Date cuenta que las sociedades secretas, todas estas sociedades secretas que hay montones, pues solamente conocemos las más importantes, tienen pues eso, el conocimiento para la masa, como decía en Vuelo a la Libertad, y el conocimiento para esas élites. Y esas élites conocen mucho más de todo esto, de la psique humana, de esta parte interior, de todo esto, de lo que podamos saber los que podemos trabajar con esto juntándonos todos y hablando todos y compartiendo todos. ¿Por qué? Porque llevan miles de años acumulando conocimiento ahí y guardándolo para ellos. Entonces,
A ti te puede parecer, y decir, bueno, es que ¿cómo es que saben que despiertan traumas ancestrales? Pues lo saben porque ellos saben más que nosotros. Sencillamente esto. Y entonces, ¿cómo hacen esto? Como digo, tengo que saltar porque ahora volveré cuando explique lo que quiero explicar a ello. ¿Cómo se despiertan estos traumas ancestrales para que las personas vayan en la dirección que ellos indican? Actualmente se habla mucho de que los medios que se tienen, vibraciones, imágenes subliminales y todo esto, pues es porque la tecnología ha llegado a un punto y puede manipularte más y tal. Y yo no digo que no sea así, no seré yo quien no diga que sea así, pero digo que es mucho más simple. Y yo lo dije en su momento, lo expliqué en otro vídeo, cuando en 1916 Woodrow Wilson gana las elecciones norteamericanas, como digo, en 1916 la gana con un lema que es que no entraremos en guerra, ni hablar. ¿Por qué? Porque estaba la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos no quería entrar. Un año después el país entero clamaba por entrar en guerra. Cuando digo entero, entero menos los que yo más admiro, que son las personas que no van donde van las instituciones, porque todo fue organizado, el hundimiento de Lusitania y todo, para entrar en guerra. Se provocó que las personas tuviesen buenas razones internas, con su miedo desatado, para entrar en guerra, ¿no? Y entonces no había televisión, entonces no había ciertas cosas, pero la metodología que se aplica es exactamente la misma, reavivar el miedo. Pero hoy quiero hacer un especial hincapié en el medio en el cual mucha gente gasta muchísimo tiempo y que es fundamental para entender el impacto tan poderoso que tienen hoy los mensajes. Y es la televisión. Cuando tenía que preparar esto, yo ya lo sabía, pero he buscado algunos artículos. Y cuando tú te pones a ver la televisión, tú pasas del estado beta, yo ahora mismo estoy en beta, ondas cerebrales beta, a alfa. Casi inmediatamente empiezas a ver la televisión, pasas a alfa. Y en ese estado alfa es un estado parecido al sueño, a somnolencia. A esto se añade algo que es importante, que normalmente donde más se emiten estos mensajes es a las horas en que las personas se sientan a comer o a cenar o incluso a veces a desayunar y se ponen la televisión y se ponen ahí con esto. Momentos en que cuando empiezas a ingerir comida, la sangre va directamente al aparato digestivo para ayudarte a digerir todo eso y digamos que el cerebro encima tiene menos riego. Con lo cual, entre que entras en ondas alfa, que te tomas quizás tu copita de vino o no, pero que ya tu cuerpo va en otra línea, directamente tú estás abriendo toda tu mente a un estado, digamos, hipnótico. Como dice aquí, mientras que las ondas alfa corresponden a un estado de ensoñación parecido a la hipnosis, en donde las operaciones lógicas, la comprensión, la creatividad y la asociación quedan detenidas. Justo lo que el miedo provoca. Date cuenta que te decía que el miedo impedía la comprensión, impedía las operaciones lógicas, pensar, y justo además esto ayuda a esto. Si entonces resulta que en la televisión estás oyendo esa voz medio histérica que te está acelerando y luego cambia otra voz muy seria, muy pausada, que también que es ese juego de ir subiendo y bajando, ¿no? Para alcanzar distintos niveles de tu parte interior, se está produciendo la llegada de un mensaje a un nivel hipnótico. Y dice, y esto significa que el cerebro está literalmente bombardeado por una multitud de estímulos. El estrés derivado de esta actividad puede pasar desapercibido para la conciencia, pero no para el resto del organismo. Si a esto se le suman contenidos violentos o altamente tensionantes, el cuerpo responde produciendo cantidades importantes de adrenalina. O sea que es una cuestión que te está produciendo daño. Dice, un rato de televisión puede ser perfectamente equivalente a una fuerte pelea. Y eso tú me podrás decir, bueno, pues es muy discutible. Pero tú fíjate un detalle que he observado en los últimos tiempos, que las personas más adictas a la narrativa oficial, a lo que más se defiende, por lo que he visto en redes sociales y demás, son las que más propensas al insulto, son las más propensas a la agresividad, están muy nerviosas, incluso lo ves socialmente, son las personas que rápidamente
se te pueden echar encima de ti por cualquier cosa. Están muy tocadas, están muy agresivas y dentro de este artículo que leía eran otros efectos para la salud. Dice, varios estudios indican que ver la televisión incrementa los estados de estrés e irritación, lo cual aumenta de manera alarmante la producción de colesterol en el organismo. O sea, dice que se está provocando precisamente una irritación. Y esa irritación es la que tú puedes ver, con lo cual lo que estamos hablando no es una locura. Quiero decir, yo puedo teorizar sobre algo, pero si la teoría que te estoy dando tú puedes observar la que se está produciendo en una realidad, es que la teoría es algo más que teoría. Y piénsalo como las personas normalmente hoy estamos en esta sociedad y cómo están ciertos grupos de personas. Yo lo veo muchas veces, digo, bueno, cálmate, no pasa nada. Y la persona ve que no se puede calmar. Está totalmente en un estado de tensión total, ¿no? Dice, en este estado la conciencia es mucho más manipulable. Eso lo saben muy bien los anunciantes, por ejemplo. Dice, la capacidad crítica se encuentra adormecida. Y dice que la principal consecuencia de esto es que la capacidad de atención se deteriora. ¿Qué sucede con todo esto? A lo que te voy. Estás utilizando un medio, las personas están utilizando un medio por el cual constantemente te están bombardeando con una serie de mensajes. Como digo, en 1916 serían las radios alrededor de las que se reuniría la gente a escuchar, serían, yo qué sé, de la forma que fuese los mensajes llegarían igual. Entonces la persona está en un estado adormecido, está en un estado hipnótico, está en un estado de ese orden, donde constantemente le están recordando el miedo. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero yo te hablé que en la terapia regresiva yo no utilizo la hipnosis porque no es necesaria la hipnosis. Que cuando estuve haciendo la programación neurolingüística, el máster en programación neurolingüística, le pregunté a mi profesor que si tenía que hacer un curso de hipnosis ericksoniana o lo que fuese para poder producir esos estados. Esta persona me miró y me dijo, no, si la gente está siempre en trance. Claro, me quedé así y dije, tiene razón. Entonces yo, por ejemplo, en regresiones no trabajo con la hipnosis, solo trabajo con el trance, no necesito más. ¿Y el trance qué consiste? Pues que una persona me habla de sus miedos, de sus temores, de sus problemas y tal, y yo simplemente le pido que concentre su atención en ellos. Y el concentrar su atención en ellos salta y rememora cuestiones del pasado y a través de eso, ya sea en la infancia, ya sea en el vientre de la madre, ya sea en vidas pasadas, vamos descubriendo dónde está el origen del trauma. ¿Qué sucede con estos estados que te produce la televisión? Pues están invocando, sin decirte lo mismo, pero te están invocando miedos del pasado. Puede parecer muy raro, pero mira, grábate una cosa. Muchas veces no tienes miedo por lo que pueda pasar en una determinada situación, sino tienes miedo por lo que pasó. Hay personas que tienen miedo a las relaciones de pareja, no porque, digamos, racionalmente tengan la experiencia de que eso va a salir mal o que sea, no, sino inconscientemente en tiempos pasados aquello le costó dolor. Hay personas que no es que no confíen en otras de punto de vista racional, sino que emocionalmente no confían porque en un pasado fueron traicionadas. Como digo, ahí en mi página web tienes un ebook con esos casos y precisamente habla un caso de celos, por ejemplo. La persona tiene unos celos tremendos, pero no tenía celos por lo que su pareja pudiera hacer, sino por lo que ella interpretó que hizo en un pasado. Entonces estamos en una historia que, como digo siempre, una de las grandes mentiras que nos han contado es que tú mueres y cuando mueres, digamos que dejas el traje aquí y cuando vuelves eliges aquellas experiencias que quieres. Y eso es una mentira, como un castillo. Es falso. Es más parecido a esos grandes seriales de televisión, de 300, 400, 500 capítulos que tú quieras, y el capítulo de hoy es una continuación del de antes. Hay una secuencia lógica, con unos personajes, con una serie de cosas, y nada más, y esta secuencia se va siguiendo, y la secuencia lógica es que vienes de una vida con unos condicionamientos, unos traumas, unos programas, etcétera, etcétera, y lo sigues repitiendo. Lo que pasa es que tú no tienes conciencia de ellos.
pero tu parte inconsciente sí, si no las regresiones serían imposibles. Yo no podría hacer regresiones a nadie si no hubiese esa parte interior que puede acceder a esas memorias que no son de algo físico aquí, sino de algo psíquico. Entonces estas personas que dirigen todo este tinglado lo saben muy bien, esto lo conocen muy bien toda esta historia. Y saben que cuando te están hablando constantemente de muerte, de miedo, de esto, del otro, tal, están invocando viejas historias. ¿Por qué? Porque solamente un ignorante muy profundo no puede saber que la historia de la humanidad en estos últimos miles de años es la historia del sufrimiento y el dolor. Se ha muerto de hambre, se ha muerto de epidemias, se ha muerto de guerras, se ha muerto de todo, pero concretamente una de las cosas más duras que hay de trabajar en regresiones, y por eso me hace gracia que algunas personas para vender esto te dicen, ¡oh, la aventura más maravillosa! Sí, te puedo decir que es una aventura absolutamente alucinante cuando la puedes contemplar de cierta manera, pero trabajar con ello es duro, porque cada persona que te viene, te tienes que meter con ella en un charco de barro muy denso y muy sucio. Y digo barro por no decir otra cosa más gorda. ¿Por qué? Porque es así siempre, es constante. Todo es así, constantemente. La persona hoy está reflejando efectos de un pasado y ese pasado no te hace falta más que mirar la historia para saber cómo pudo ser. Yo no conozco al día de hoy, no conozco todavía ningún caso de persona que haya trabajado con regresiones, más allá de 4, 5, 6, incluso con 3 es suficiente, pero lo ves, que hoy en su vida presente esté mejor como alma, como persona, que hace 3, 4, 5 vidas. Ni hablar. Que económicamente, que esta sociedad sí a nivel físico pues dio un salto en las últimas décadas y ha permitido una situación que no se permitió hace 100 años y que es, bueno, el hecho es que vas por la calle y ves los coches aparcados y si calculas cada coche son decenas de miles de euros, hay una riqueza por la calle tirada increíble. Entonces, lógicamente, hay un mejor estado de vida a ese punto. Pero a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel psíquico, estamos como los griegos de hace, pues esos 2500 años, seguimos haciendo las mismas preguntas. Entonces, el asunto es que esta hipnosis que produce este mensaje lo que está haciendo es que inconscientemente está despertando miedos atávicos. Por eso es tan poderoso, por eso funciona tan bien. Si una persona no pudieses invocarle esos miedos, no serían tan irracionales, no estarían tan nerviosos. Pero es como, por ejemplo, el embrión que está en el vientre de su madre, todavía está ahí, pues eso, 2 meses, 3, está ese feto, y de pronto la madre tiene la idea clara de que quiere abortar, aunque luego no lo haga. Bueno, pues este feto recibe la impresión y ¿cuántas muertes crees que has podido tener en vidas pasadas de forma violenta? Pues en ese momento despiertas el trauma de eso. Y ese trauma ya viene con ese trauma porque se ha despertado en ese momento, ni más ni menos. Yo he visto personas que le han pasado cosas en su infancia que han despertado traumas de vidas pasadas, cosas que sucedieron en vidas pasadas. De pronto una situación muy determinada y recordar algo de estar encarcelado en una vida pasada y desde el primer momento que tiene 2, 3 años, toda su vida vive en terror, vive en miedo, vive replegado sobre sí mismo, porque en su vida pasada lo último que vio fue algo parecido. Una habitación oscura, una puerta con una luz, y fue prácticamente lo mismo. Entonces todo esto son cuestiones que no se evalúan, pero por eso es tan poderoso los programas que tienen actualmente en televisión, porque lo que están invocando es el miedo. Y las personas no tienen miedo por lo que pueda pasar, porque si lo razonaran no tendrían miedo. Tienen miedo porque ese estado hipnótico les está haciendo entrar en un estado donde no recuerdan los hechos, porque habría que dirigirlas, habría que ayudarlas, y no se les dirige, pero sí que recuerdan todo el miedo que han pasado a lo largo de vidas, y por eso están anclados en el miedo, porque tiene la sensación, como en tantas vidas pasadas, que su vida está realmente amenazada profundamente y gravemente, y ese es el estado en el que viven, porque se invoca, como digo, ese pasado. Y entonces, bueno, yo creo que con esto te he explicado cómo funciona el asunto
Y lógicamente casi siempre me gusta aplicar soluciones, o darte soluciones. Creo que aquí realmente los que estáis viendo esto no lo necesitáis. Porque la primera solución es dejar de ver las noticias de la televisión. Lo primero es eso. Lo primero es dejar de ver eso porque no, te van a manipular siempre. Pero bueno, si quizás estás en ese estado y lo crees, pues es lo primero, ¿no? Si estás en ello y si estás rodeado de personas y ves todo esto, lo segundo es observarte. Observarte siempre es muy importante, pararte a detenerte y observar tus emociones, tus sensaciones, cómo estás, cuál es tu postura física, cómo estás. Es muy complicado quizás hacerlo cuando no tienes entrenamiento. Pero si tienes un mínimo entrenamiento, de golpe te notas que estás excitado, lo que sea, y dices, un momento, ¿por qué estoy excitado? ¿Por qué estoy tal? Es que el entorno te está influyendo. Entonces, observarte es lo segundo. Y en ese momento, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedes pararlo? Pues mira, lo primero, lo más fácil, la respiración. A estas personas que tienen miedo, que están excitadas y demás, lo primero sería que pudieran respirar. Cuando te conectas con tu respiración, automáticamente estás tomando control de tu fisiología. Y cuando cambias la fisiología, cambias la psicología. Esto es así, no me estoy inventando nada. Entonces la respiración es muy importante. Y lógicamente, la reflexión profunda, detenida, la meditación, si tú quieres, es más importante, porque irías en la dirección, bueno, en el sentido contrario, hay una dirección, pero en el sentido contrario donde quieren que tú vayas. El sentido que quieren que tú vayas es hacia la pérdida de energía, hacia la pérdida de conocimiento y hacia el miedo. Y tú tienes que recorrer el camino contrario, que es recuperar tu conciencia, porque lo primero, como explicaba en esos artículos sobre la conciencia, es lo primero que te vas a encontrar, que vas a recuperar tu energía. Y una vez que consigas esa reflexión profunda, ese detenerte, lo que vas a conseguir inmediatamente después es que te van a llegar conocimiento, comprensión. Te va a llegar comprensión, vas a poder analizar lo que realmente está pasando. Y en el momento que puedes analizarlo, estás desmontando totalmente el tinglado. Ya no se sujeta a nada. ¿Por qué? Porque, como dijo alguien una vez, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En el momento que tú encuentras un eslabón débil es que te das cuenta que el resto no funciona. Y hay muchos eslabones débiles. ¿Comprendes? Hay una cuestión que dice la policía. La policía, cuando tiene un caso que resolver, lo dice siempre, pues, ¿quién es el culpable? Pues quien se beneficia del crimen, y si no tienes del todo claro, síguele la pista al dinero. Entonces, bueno, pues esto es fácil. Entonces encuentras el eslabón débil, encuentras las cosas y de pronto te liberas del miedo. ¿Por qué? Porque es así. Lógicamente no te liberas de la situación, pero por lo menos te liberas de eso y no estás preso de esas emociones que no puedes controlar, porque por desgracia no es toda una vida nueva, que vienes limpio sin nada. Vienes con muchas cosas y esas cosas es muy fácil despertarlas en cualquier momento. Como la persona que de pronto se sube a un ascensor, se ha subido toda su vida y de pronto se queda atascado, se queda en oscuridad y en ese momento tiene fobia. Dice, no, es que me asusté. No, es que recordó una vida pasada donde a lo mejor murió en un calabozo o enterrado vivo o se le cayó una luz encima o emparedado, cualquier cosa. Simplemente ha reportado el trauma, porque así funcionan las cosas. Bien, hoy hemos hablado de la traía del miedo. Esta traía del miedo es de la que arrastran a todo el mundo. Y mi recomendación es que seas consciente de ello para que si te arrastren no sea del miedo, sea de otra cosa, sea de las leyes, sea de las imposiciones, sea de la masa que arrastra en una determinada dirección y que no puedas hacer otra cosa, porque es así, estás en este montaje, como decía Castaneda, esto se sostiene porque hay un acuerdo y la mayoría tiene un acuerdo determinado y tú estás ahí metido, pero por lo menos que tú puedas controlar eso, porque si no vas a perder tu energía, tu conocimiento y vas a perderte tú mismo en ese miedo. Así que por hoy hemos terminado. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre. Adiós.